Bien, hoy comienzo con un nuevo reto para mí personalmente y es que debo de crear una página web para una nueva empresa que voy a abrir de diseño de página web. Entonces quise hacer varios videos mostrándole el paso a paso a seguir, qué problemas se me pueden presentar. Todo eso quiero grabarlo para que usted al momento de decidir crear su propia página web sepa con lo que se puede topar. Así que vamos a empezar con lo más básico y es la configuración que debe de tener WordPress. No voy a empezar por el asunto de qué hosting adquirí, cuáles son los precios, porque ya he creado contenido en el canal relacionado a ese tema. Si nos vamos al canal principal y si usted se va a la lista de reproducción aquí donde dice cómo elegir un hosting para WordPress, ahí tengo 3 videos que habla de esa parte, sobre los hosting y la parte de lo que es la instalación y la configuración de WordPress ya después que usted adquiere el hosting. Yo en este momento que estoy grabando este video estoy trabajando directamente con lo que es hosting, porque la mayoría de mis clientes ahí es que mayormente están adquiriendo los hosting y últimamente ellos están ofreciendo buenos precios. Bueno, que usted aparte de hosting, investigue en otras empresas que vendan hosting y al final elijan el que mejor les convenga. Para este proyecto no es necesario tener un hosting robusto porque es una página que cada cierto tiempo que se va a ir cambiando lo que es la información. Por eso no es necesario tener una gran cantidad de espacio, que le permita tener una gran cantidad de página web. Creo que con las versiones básicas que tiene cada empresa de hosting es suficiente. Lo único que yo sí le aconsejo es que debe de tener dominio el primer año completamente gratis y el CCL, que es la seguridad de nuestra página web, debe estar incluida completamente gratis. Esas son de las cosas que usted debe de tomar en cuenta. Ya después que usted ha adquirido el hosting y ha instalado lo que es WordPress, vamos a mostrarles la configuración que yo hice para este proyecto. Vamos a empezar desde el área de... No voy a empezar desde el área de entrada porque el contenido que va a tener esta página web no es un contenido que sea de un blog de noticias y eso. Quizá en un tiempo, dependiendo de cómo yo vaya colocándole más secciones a la página, quizá incluya un blog. Pero por el momento, la primera fase no tiene un blog incluido, así que no voy a trabajar con contenido de noticias y eso. Pero sí con lo relacionado a las imágenes. Aquí yo he cargado algunas imágenes que voy a utilizar para este proyecto. Tengo mi logo y tengo el logo que es el Favicon, que es el loguito que se coloca en la pestaña de nuestro navegador al lado del nombre del dominio. Eso lo vamos a ver cuando entremos ya a lo que es el área de personalización. En lo que es relacionado al área de página, estas son las páginas que va a incluir este proyecto: página de contacto, página de inicio, política de privacidad, muy importante. En el transcurso de los videos que van a ir saliendo, les voy a mostrar cómo crear esa página, quiénes somos y servicios. Eso es la estructura que va a tener la página web. En caso de que usted no sepa crear una página web, una página es muy sencillo. Aquí simplemente agregamos el nombre de la página y si va a trabajar con elementos, como es nuestro caso, aquí lo único que usted va a elegir es la opción que dice lienzo en blanco. Como su nombre lo dice, para que aparezca, no tenga ni etiqueta ni nada por el estilo. Y aquí va a darle a publicar y ya con eso tiene las páginas creadas. Otra de las cosas que viene junto a lo que es WordPress es el área de comentarios. En esta ocasión, esta parte, como no va a tener nada donde la gente va a dejar comentarios, no vamos a ver esa parte. Aquí es los ajustes. De esta parte de aquí no modifico absolutamente nada, la dejo como viene predeterminada. Aquí en plantilla, que es parte de lo que es elementos, podemos crear diferentes tipos de plantillas para que aparezcan en toda la página. Podemos crear lo que son pop-up, podemos crear botones flotantes, biblioteca de key, así sucesivamente. Aquí vamos a crear en el transcurso del video lo que va a ser el header,
que va a utilizar el proyecto en todas las páginas. ¿Qué más por aquí? Yo tengo aquí uno de los plugins que voy a utilizar, va a ser Element Key, pero no voy a utilizar las plantillas. Simplemente voy a utilizar los bloques que me ofrece Element Key. En el área de apariencia, que es la parte donde más hacemos cambios, como por ejemplo, el tema que yo elegí es el logo Elementor. Como voy a trabajar con Elementor, me gusta trabajar siempre con este tema porque es muy fácil de configurar, no pesa tanto, es muy básico realmente. En el área de personalización aquí, de lo que sería la plantilla, en esta parte de aquí yo agregaría el logo que voy a utilizar, o si no voy a agregar un logo, voy a colocar lo que sería el título, y en la parte que dice icono del sitio, este sí lo voy a colocar porque es el que va a colocar aquí. Así se vería en la pestaña, se pondría aquí, y este sería el nombre de nuestra página web. Le doy a recortar y ya aquí me lo agrega y le doy a publicar para que se cambie. Como voy a trabajar con una plantilla, no voy a colocar el logotipo, aunque lo pudiera hacer, para que me aparezca al momento de crear la plantilla. Vamos a colocarlo aquí y lo voy a dejar de este tamaño así. Vamos a dejarlo así, después lo acomodamos cuando estemos creando la plantilla. Ya aquí tendría el logotipo, le doy a publicar. Y eso sería parte de los cambios que haría. Otra de las cosas que podemos realizar es creación de menú, ajuste de página de inicio, cabecera y pie de página. Y si queremos agregarle algún contenido en CSS, también lo podemos hacer desde aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya eso serían de las cosas más importantes, como también lo que es la creación del menú. Aquí yo creé ya el menú. Aquí, como ya tengo mis páginas creadas, me aparecen de esta forma. Y si quiero crear un menú nuevo, para ponérselo de ejemplo, en caso de que usted no sepa crear un menú, aquí es donde se crea un nuevo menú. Aquí simplemente le pongo el nombre que va a llevar ese menú. Aquí especifico si quiero que solamente me aparezca en pie de página y en la cabecera. Aquí le doy a crear. Vamos a esperar a que termine. Ahí está creado, y aquí simplemente vengo a donde dice ver todo. Selecciono todas las páginas, excepción la página de privacidad. Le doy a añadir, ya la tengo aquí colocada y simplemente voy ordenando de la forma que yo quiero que vaya saliendo en lo que sería el menú. Vamos a subir este por aquí y aquí simplemente le doy a publicar y ya tengo el menú creado. Ahora mismo tengo dos menús creados, que es el demo y el menú principal, que es, aunque son iguales, es el que voy a utilizar ya a la hora de crear la página. Ya aquí en el área de los plugins les voy a mostrar los plugins que va a tener este proyecto. No son muchos, son simplemente los más básicos, como por ejemplo Automatize. Yo lo utilizo para lo que es limpiar el caché cada cierto tiempo de la página web. Editor clásico lo utilizo para, vamos a poner en el caso de aquí, cuando aquí me fui directamente a elementos, vamos a salir, editar. Este sería el editor clásico. Aquí yo agrego el contenido y aquí coloco el título y aquí tengo más opciones. Recuerden que el que viene por defecto es el de Gutenberg y a mí no me gusta mucho trabajar con ese editor. No me gusta, como que me los hallo un poco para las cosas que yo hago. Con él realmente no es necesario tenerlo instalado, por eso utilizo el editor clásico Elementor en su versión gratis y la versión Pro de Elementor en Bato, y lo utilizo para, como ustedes saben, cuando nosotros instalamos WordPress, ya la página está en línea, pero la página no está lista. Entonces yo utilizo este plugin que lo que hace es esto, que les voy a mostrar ahora. Cuando la persona entra a través de lo que es el dominio, le va a aparecer esta página que le dice el modo de mantenimiento, está la página, y eso es lo que la persona va a ver hasta que la página esté lista. Por eso utilizo este plugin. Sé que muchos me van a decir que no tienen la versión Pro de Elementor. Como en el caso de Elementor, lo que vamos a utilizar es los widgets, no vamos a utilizar las plantillas. Usted puede utilizar lo que es
Pro Elementor, que es un plugin que hasta lo estuve probando por parte de días y me di cuenta que realmente para ciertas cosas funciona perfectamente y no da ningún problema. Así que voy a dejar en la descripción la página oficial de este plugin para que lo descargue, porque le va a permitir utilizar los widgets de Elementor en su versión Pro. Es la realidad. Bien, estos son los plugins que tengo instalados. En el caso de los usuarios, como es una página que la voy a manejar yo personalmente, no va a haber otra persona por el momento trabajando en ella, pero aquí simplemente lo que hacemos es que agregamos usuario, le podemos agregar el tipo de perfil que va a utilizar, si va a ser colaborador, autor, editor o administrador, y aquí llenamos estos datos para agregar a esa persona. En herramientas, vamos a obviar esto. En herramientas tenemos lo que es el área de importar. Vamos a suponer que usted tenga un blog creado en Blogger y lo quiere importar a WordPress. Aquí le da la opción de instalar un plugin para hacer ese proceso, al igual que otras plataformas. Y también usted puede importar de otra página web, tanto páginas, comentarios, diferentes campos, personalizaciones, categorías, etiquetas y archivos exportables para WordPress a través de un plugin que usted va a instalar. Tenemos a exportar también, que es lo mismo. Aquí yo selecciono todo lo que quiero exportar que tenga esta página web para utilizarlo en otra página web y lo puedo hacer directamente desde aquí. Aquí tenemos lo que es la salud del sitio, que nos indica cualquier inconveniente que esté sucediendo dentro de WordPress. También tenemos lo que es la importación personal de datos, borrar datos personales. Esto es en el caso de los usuarios. Aquí usted pone el nombre de usuario o el correo electrónico de usuario. Usted puede enviar, hacer lo que es una exportación de los datos de ese usuario. En ajustes, que es una parte también que vamos a hacer algunas modificaciones, como por ejemplo formato de hora, qué formato vamos a utilizar. Yo siempre utilizo lo que es día, mes y año. El formato de la hora, esto en el caso formato de fecha, yo lo utilizo así, de esta manera. Y en escritura también, aquí esta parte yo la dejo como viene predeterminado. Pero en lectura, aquí sí, yo modifico esta parte. En vez de que sea una página de entrada, yo habilito la opción que dice página estática y en página de inicio elijo la página principal de nuestro proyecto. En caso de que tenga una página de blog, aquí en página de entrada, busco la página de blog y la agrego ahí. Le doy a guardar los cambios para que se ejecute. Tenemos lo que es el área de comentarios, que como no vamos a utilizar esa parte, no. En lo que es el caso de medio, aquí manejamos lo que son los tamaños de las imágenes, cuando son miniaturas, medianas, grandes y así. Estos son los formatos que va a aceptar a la hora de usted utilizar imágenes. Enlace personalizado, siempre utilicen este que dice nombre de entrada, porque es el más adecuado para lo que es el posicionamiento dentro de los buscadores. Porque hay algunos, como por ejemplo este que dice simple, que utiliza el nombre del dominio, entonces unas letras raras. Entonces para el buscador es un poco incómodo saber de qué trata su contenido utilizando este tipo de enlace. Lo recomendable es utilizar que lo que hace es que te pone el nombre de la página y la página donde esté, si es página de inicio, página de servicio, página de contacto. Mucho mejor para manejar esta parte. Tenemos lo que es la parte de privacidad, aquí donde creamos la página de política de privacidad. En caso de que usted no la tenga, en mi caso yo la tengo, pero si no la tiene, automáticamente se la crea. Que lo único que nosotros debemos de hacer es modificar cada una de estas cosas y adecuarla a el proyecto que usted esté trabajando. Es lo único que se hace en esta parte. Y les recomiendo que la haga porque hay países que si usted no tiene una página de cookie y la página de privacidad, le bloquea la página automáticamente. Eso deben de tenerlo en cuenta. Y nada, eso sería todo con respecto a la configuración que yo he realizado para este proyecto. Voy a dejar el video hasta aquí, no quiero que se haga tan largo.
Ya en el próximo video vamos a empezar a trabajar creando lo que es la plantilla del header y adecuando las secciones que vamos a colocar en la página principal. Así que nada, como siempre, cualquier pregunta que tengan, me la dejan saber en la caja de comentarios. Si quieren que abunden en algún tema en específico de lo que hemos visto hoy, también me lo dejan saber para hacerle un pequeño resumen. Y nada, estaré atento a cada uno de sus comentarios para que ayudarlos si tienen algún inconveniente. Y como siempre, le agradecería que si usted no está suscrito al canal, se suscriba y active la campanita para que YouTube le avise cada vez que vaya subiendo un video de este proyecto que voy a comenzar el día de hoy. Hoy estamos a 3 de septiembre de 2024. Así que nada, me despido de todos ustedes, muchachos, y nos veremos ya en el próximo video.